aunque ya nos hemos saludado casi todos, hoy cumplimos la tercera jornada que hemos dedicado a recordar la vida y la obra de Manuel Belgrano, y debo decir que para nuestra alegría hemos tenido una gran audiencia, es decir, la figura de Belgrano es una figura que hoy tiene vigencia todavía, su ejemplo, su vida, su manera de encarar la Argentina, ¿no? O la Argentina del futuro. Hoy contamos con dos expositores brillantes. Primero que nada va a hablar Silvia Toscano sobre el rol social de la mujer y la educación de las niñas en la obra de Belgrano. La doctora Silvia Toscano es abogada, magíster en Administración Pública en la UBA, es decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UADE, profesora asociada de Derecho Informático y autora de numerosos trabajos y estudios vinculados con su especialidad. Luego de ella, también nos va a honrar con su palabra Patricio de Giorgis, que va a hablar sobre el papel diplomático de Belgrano. Patricio es licenciado en Ciencia Política, máster en la Unión Europea en Derecho Comunitario en la Universidad de Alcalá, director del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad de Belgrano, miembro consultor del CARI, y ambos, Silvia Toscano y Patricio de Giorgis, son miembros del Instituto de Filosofía e Historia Política de la Academia. Como de costumbre, primero los oradores van a hacer uso de la palabra y luego de las exposiciones vamos a abrir un espacio para preguntas para cada uno de ellos, para lo cual se tendrán que dirigir a quien va a dar el orden de las exposiciones, Anastasia. Así que, doctora Silvia Toscano, agradezco nuevamente la posibilidad de escucharla y le damos la palabra. Muchísimas gracias, doctor Jaunarena. Para mí es un placer estar compartiendo con ustedes este homenaje a Belgrano y aparte estar rodeada de tanta gente querida, además de mis compañeros de instituto, de académicos, de profesores, de mis amigas de la infancia, de la vida, que me están acompañando desde Dolores, Mar del Plata, Chascomús, lo veo a Román Frondizi y a Loli desde Madariaga, y tanta gente muy querida. Y no quisiera empezar esta charla sobre este aspecto tan particular de Belgrano sin antes agradecerle a Carlos D'Agostino, nuestro secretario del instituto, porque él me inició en esta investigación sobre esta visión tan interesante de Belgrano. Y para finalizar con los agradecimientos, que serán muchos, pero que comprendo a todos en estas palabras, un recuerdo a nuestro director, Mario Serrafero, que en pocos días se cumplen 2 años de su pérdida. Bueno, yo les voy a compartir una pantalla, vamos a ver, ya la probamos, vamos a ver si se puede. Bueno. ¿Se ve bien, Anastasia? Sí, se ve perfecto. Bueno, perfecto. Bueno, el tema de hoy es el rol de la mujer y la educación de las niñas en la obra de Manuel Belgrano, pero es muy, muy difícil abordar este tema sin antes, no sé, tengo un problema de, a ver.
Tengo un tema de pasar los slides. A ver. Vos, Anastasia, ¿podrías pasar? A ver, te dejo de compartir y compartís vos. Bárbaro. No hay problema. Bien. Bueno, les decía que es difícil abordar esta particularidad en la vida tan vasta de Belgrano sin antes hacer una pequeña introducción a su vida, ¿no? Y pensemos que hace el 3 de junio, hace 250 años, nacía, la otra pantalla, por favor, Anastasia, nacía Manuel Belgrano en esa casa que vemos allí, lamentablemente demolida, una casa muy representativa de la prosperidad de la familia Belgrano, su padre un comerciante con una posición muy destacada desde el punto de vista económico, una familia numerosa. Esta casa que estaría cita en la hoy Avenida Belgrano, en aquel momento la ex calle Santo Domingo, cerca de donde hoy están sus restos, y muy cerca también de la aduana, que tuvo una particular influencia en la vida de esta familia, ¿sí? Y quiero destacar, aparte de su padre, al cual él reconoce todo el esfuerzo en su educación, a la familia materna, ¿no? Su madre, María Josefa González Casero, de raíces santiagueñas, se habían destacado esta familia justamente por ser los fundadores y sostenedores del Colegio de Niños Huérfanos. O sea que hay como un ADN, ¿no? Ya desde las raíces maternas en esta cuestión de la educación. Y justamente él en su autobiografía manifiesta que la ocupación de mi padre fue la de comerciante, y como le tocó el tiempo del monopolio, adquirió riquezas para vivir cómodamente y dar a sus hijos la educación mejor de aquella época, cuando la educación era un privilegio, y en la familia Belgrano, y entre ellos Manuel, fue un privilegiado. Sus primeros pasos los hizo en el convento de Santo Domingo, luego en el Real Colegio San Carlos, hasta finalmente cursar sus estudios en España, sus estudios de leyes. Pero hay un hecho que quisiera destacar porque va introduciendo de alguna manera esta figura de la mujer en Belgrano, que es tan importante, y que es la crisis económica familiar que sufre, por un evento en la vida del padre de Belgrano, por una malversación de fondos de un empleado de la aduana. Se ve involucrado en el año 1788, ya Belgrano estaba en Europa, estaba cursando sus estudios, y en este momento familiar cobra un rol preponderante la figura de María Josefa González Casero, de su madre. ¿Por qué? Porque una mujer que era de escasa instrucción, una persona dedicada a esta familia numerosa, 16 hijos, con un pasar muy acorde a la posición de su esposo, de ese rico comerciante, toma el timón de la defensa de los intereses de la familia, porque todos los bienes fueron confiscados, se le embargaron todos los bienes al padre, y mientras Belgrano defendía los intereses de la familia en España, María Josefa González Caseros desde Buenos Aires instruía incluso a Manuel Belgrano
para, en todos los aspectos de esta, defensa de los intereses de la familia, fundamentalmente porque para no recurrir a la caridad y poder, con esa lucidez, incluso la madre de Belgrano hasta escribe al rey intercediendo por su esposo, que había caído en una gran depresión. O sea, este rol de Belgrano y la madre en este momento de esta crisis familiar, que luego se resuelve favorablemente porque el padre es absuelto y los bienes le son restituidos mucho tiempo después, crean una relación y tienen una impronta muy importante en la vida de Belgrano, ¿sí? En España y en Europa, Belgrano, pasamos al otro slide, Belgrano se gradúa en leyes, pasa por la universidad, ahí vemos la placa que se encuentra en la Universidad de Salamanca como recuerdo de su paso por las aulas, y se nutre y abreva en todos los pensadores de la Ilustración, ¿sí? Y toma las ideas económicas de Adam Smith, las ideas de modernidad, de innovación, de libertad, de igualdad, propias de la Revolución Francesa. Y no obstante todo ese cúmulo de sabiduría, él prefiere, y así lo manifiesta su madre en una carta, prefiere no graduarse de doctor, ¿sí? Hay un párrafo de una carta que le envía a su madre, en la cual dice: desisto de graduarme de doctor, lo contemplo una cosa muy inútil y un gasto superfluo. Si he de ser abogado, me basta el grado que tengo y la práctica que voy adquiriendo. Entiende Belgrano que todo ese pensamiento filosófico político tradicional no va con su pensamiento moderno, que va moldeando en las tertulias, en las lecturas, ¿sí? Y justamente él dice que esta idea de modernidad, todas este nuevo mundo que aparece en el pensamiento, ¿sí? Es lo que él más voy a leer textual: confieso que mi aplicación no la contraje tanto en la carrera que había ido a emprender como en el estudio de los idiomas vivos, de la economía política y del derecho público. Y es uno de los principales inspiradores en los cuales va a estar muy influenciado Belgrano, especialmente en todo lo relativo a la educación y a la educación de las mujeres, es justamente Campomanes. El otro slide. ¿Por qué digo que fue el inspirador? Porque Campomanes, en el año 1775, en el discurso sobre la educación popular de los artesanos y su fomento, justamente escribe este discurso con la idea, con el objetivo de formar a los artesanos en otras artes como el dibujo, la matemática, los conocimientos morales cristianos, para alejarlos, y este es un fuerte pensamiento en esta época, de la ociosidad. Una palabra que Belgrano va a usar mucho en todos sus discursos, en sus memorias, en todas las presentaciones que hace de sus proyectos sobre educación. Y hay un capítulo especial del discurso de Campomanes, en el cual trata de las ocupaciones mujeriles y el beneficio de las artes. Es interesante porque de alguna manera recoge la visión
de este cambio que se produce en la mujer en las condiciones socioeconómicas de las cuales se encontraba. Pasamos al otro slide, por favor. Anastasia, gracias. Y entonces, con todo este cúmulo de sabiduría, con todas estas ideas de modernidad, innovadoras, de libertad, de igualdad, retorna a su país, Belgrano, y como secretario del consulado, además del fomento del comercio, la agricultura y toda la puesta en ejecución de las ideas que había abrevado en los pensadores y en las lecturas y en las tertulias en su paso por Europa, empieza a proyectar su plan educacional. Hay frases que son muy descriptivas de esta concepción que tenía Belgrano acerca de la educación. Que las luces se difundan entre todos y que todos se instruyan y adquieran ideas. O sea, una expansión estratégica del conocimiento, ¿sí? ¿Cómo se quiere que los hombres tengan amor al trabajo? Que las costumbres sean arregladas, que haya copia de ciudadanos honrados, que las virtudes ahuyenten los vicios y que el gobierno reciba el fruto de sus cuidados si no hay enseñanza y si la ignorancia va pasando de generación en generación con mayores y más grandes aumentos. Muchos de las manifestaciones en el consulado y en otros ámbitos de Belgrano dan muestra de todas estas ideas progresistas europeas en materia de educación. Belgrano fue un propulsor de la educación pública, gratuita y obligatoria, porque además era su concepción de la educación, para él era la llave del ingreso al progreso y la grandeza de un país. No concebía que un país se pudiera sostener sin una base en la educación, para construir una economía sólida, obtener un trabajo digno y una posición respetable. Realmente esta concepción de país, y teniendo como base la educación, como transformación social, es lo que distingue a Belgrano y le da esa impronta a todo su plan educacional. Y sobre todo, además, Belgrano era un observador de la realidad, un observador muy profundo de la realidad, ¿sí? Y además de tener esta clara visión de futuro, esta visión estratégica, ¿sí? Esta mirada hacia los demás, ¿no? Y hacia esa realidad en la cual lo que veía es que no había escuelas, que ese objetivo, esa visión que tenía, era imposible de lograr sin esta educación pública, gratuita, obligatoria, ¿sí? Hay párrafos de los manifiestos de Belgrano en los cuales se habla de que los jueces ordenen a los padres que los niños concurran a la escuela, ¿sí? Y poner en el educador un reconocimiento social que no solamente estaba dado por las habilidades y la conducta pública y la virtud del educador, sino también por una buena remuneración, similar a la de un juez de primera instancia, que sería hoy en nuestro sistema judicial. Y esta enseñanza de buenas máximas, del amor al trabajo, ¿no? Que era la forma de alejar de la ociosidad, esto tan profundamente arraigado en Campomanes que se transmite, y que él es un discípulo brillante en todo su proyecto de educación. Y así proyecta
la escuela de dibujo, de náutica, comercio y lanza de lanas, las primeras letras para niños y niñas, la escuela de matemática. Algunas de ellas no solamente fueron un proyecto, sino que se concretaron. Y luego fueron discontinuadas porque para el virreinato en algunos casos era un lujo, en otros casos no convenía a los intereses que existiera este amor por el trabajo a través de la educación, ¿sí? La próxima, por favor, Anastasia. Y así llegamos a la visión de Belgrano y el ideario de Belgrano sobre las mujeres, la educación, el rol y la cultura de las mujeres hacia el trabajo, la inserción de la mujer en el trabajo y en la educación. Y me parece importante esta frase, ¿no? Porque aquí de alguna manera, en esta frase que está en el capítulo Educación del Correo del Comercio en julio de 1810, estos párrafos sintetizan la idea de Belgrano. Hemos dicho que uno de los objetos de la política es formar las buenas costumbres en el Estado. Pero ¿cómo formar esas buenas costumbres y generalizarlas con uniformidad? Qué pronto hallaríamos la contestación si la enseñanza de ambos sexos estuviera en el pie debido, mas por desgracia el sexo que principalmente debe estar dedicado a sembrar las primeras semillas, lo tenemos condenado al imperio de las bagatelas y de la ignorancia. Otra vez surge este Belgrano observador de la realidad, observador de que la mujer, lo que él llamaba el bello sexo o el sexo privilegiado, estaba destinado a la ignorancia. Y si la mujer no era formada en todo aquello que sí era patrimonio de la formación de los hombres, ¿qué podía enseñar? ¿Cómo podía transmitir esas buenas máximas, esas buenas costumbres en el hogar? Entonces, aquí cobra importancia todas esas enseñanzas de Campomanes, ese capítulo destinado a las mujeres, al trabajo de las mujeres, y acorde con los cambios, Belgrano, de alguna manera, por utilizar una palabra que hoy es común en nuestro lenguaje, empodera a la mujer para su inserción en el mundo de la educación y la cultura. Por eso para él es necesario las escuelas para niñas, para las escuelas para mujeres, porque eso le da a la mujer la posibilidad de acceder a la educación, incluso a la educación superior, y también de acceder al mundo de la docencia, al ejercicio de la docencia para transmitir esos valores, no solamente en el hogar. La mujer no solamente va a quedar circunscripta al hogar, sino que además se expande en la vida pública, ya sea como en el ejercicio de la docencia o en otros campos. Y algo que también es muy revelador en este diario de Belgrano sobre la educación de las mujeres es formar a la mujer, ¿no? Para que pueda formarla en el amor al trabajo, alejarla de la ociosidad, tener su propio peculio, que sería la dote. ¿Por qué? Porque eso le daría la libertad para elegir el pretendiente y no estar sujeta a la dictadura de su patriarcal y la elección de los consortes, ¿sí? Entonces, hay en Belgrano se manifiesta permanentemente
este rol que le da a la mujer y a los espacios que la mujer va construyendo como formadora de costumbres y formadora de virtudes, ¿sí? Pasamos al otro slide. Y acá me quiero detener también un poco en la historia de Belgrano y en un aspecto de las mujeres que hubo en su vida, ¿sí? Ya hablamos de su madre, María Josefa González Caseros, y esa mujer que con lucidez pudo transitar ese momento crítico de la vida familiar por el evento de su esposo. Otras mujeres que lo reconocieron, las damas potosinas, ¿sí? Lo nombraron protector de los pueblos del continente americano, le obsequiaron la tarja de Potosí. Ahí vemos una foto que encuentra una pieza maravillosa de oro y plata que se encuentra en el Museo Histórico Nacional. Y adentrémonos en la vida más íntima de Belgrano. Las mujeres que lo rodearon, las mujeres con las cuales se relacionó, no podían ser de otra manera. Fueron mujeres aguerridas, fueron mujeres decididas, fueron mujeres valientes que rompieron con un esquema que les imponía la sociedad de esa época. María Josefa Ezcurra de 15 años lo conoce a Belgrano cuando éste vuelve de Europa, aproximadamente la doblaba en edad, y estaba prometida a un comerciante español. Sin embargo, por orden de su padre, este matrimonio no prospera y ella lo acompaña, se va al norte y incluso emprende con él el éxodo jujeño, ¿sí? Es la madre de su hijo, de su primer hijo, que fue criado por la hermana de Josefa, Encarnación Ezcurra, y Juan Manuel de Rosas. Otra mujer, en otra etapa de su vida, ya no de la sociedad porteña, sino de la sociedad tucumana, María Dolores Elguero y Liendo, 18 años, Belgrano ya 46. También prometida y casada por orden de su padre, finalmente es abandonada por su marido y ella permanece junto a Belgrano, la madre de su hija, ¿sí? Pero no solamente en el ámbito afectivo, se ve la relación de Belgrano con este tipo de mujer, ¿no? A las cuales empodera aún en un campo como es el militar. Juana Zurduy, ¿sí? La nombra teniente coronel, lo acompaña en sus campañas. María Remedios del Valle, afroamericana, una ex esclava que también lo acompaña, una de las niñas de Ayohuma, y lo acompaña en sus trágicas derrotas. Martina Silva de Urruchaga, una dama de la sociedad salteña a la cual le reconoce, como también lo hizo con María Remedios del Valle, el mando de capitana por todas las donaciones que hicieron posible la batalla de Salta. Pasamos a la otra. O sea que Belgrano no solamente tuvo esa visión estratégica de la enseñanza y de la enseñanza universal y del conocimiento, sino que además, tanto en su vida personal como en toda su vida política, militar, fue sembrando esa semilla de ese programa que él había
abrevado en Europa y que era el germen de una vasta y profunda transformación social. Y en ese plan de Belgrano, el rol de la mujer era fundamental. Y así lo manifiesta en todas sus exposiciones, en las memorias del consulado, todos los documentos que podemos ver de Belgrano, está esta permanente profundización de ese rol de la educación y el rol de la mujer en el plan belgraniano. Pero solamente para ya ir terminando, no quiero dejar de mencionar en el legado de Belgrano también toda la lucha por los derechos humanos, ¿no? Todo esto que él había abrevado de los ideales de la Revolución Francesa, los vuelca en toda su actuación. Por ejemplo, cuando en el Paraguay ve otra vez esa clara observación de la realidad en la cual ve la miseria en la cual están el pueblo guaraní. Y allí le restituye los derechos de libertad, de propiedad y seguridad que habían sido privados, ¿sí? En la introducción de este reglamento para el régimen político y administrativo y reforma de los 30 pueblos de las misiones, que constituye una de las bases de Alberdi. Y ya con respecto a la educación, no quiero dejar de mencionar el reglamento para las 4 escuelas públicas que él funda con el premio que obtiene por las victorias de sus batallas, y es un documento de un valor incalculable en cuanto a al reconocimiento del educador, ¿no? Cómo a través de este reglamento va creando esta imagen de que el educador es la base de esa nación que él quería, ¿no? De esa patria que él quería. Finalmente, quisiera que pensemos en este Belgrano visionario, este Belgrano estratégico, ¿no? Y que podamos viralizar, que podamos difundir cada una de sus frases, de las que vimos, de las que recordamos. Fundar escuelas es sembrar almas, la enseñanza es una de las primeras obligaciones para prevenir la miseria y la ociosidad. Y esta última, que ya en la misma casa paterna que lo vio nacer, se despide de su vida en la tierra, y que deja este legado, ¿no? Que lo tenemos que hacer nuestro. Los invito a que hagamos nuestro este legado, y que esa visión la viralicemos, la difundamos, lo arrobemos, lo sigamos, porque realmente es el compromiso que podemos tener con alguien que tuvo esa visión y que además fue tan generoso con todo lo que dio, ¿sí? Sin esperar nada, con esa humildad que lo caracterizó. Así que acrecentemos la imagen grande que tiene Belgrano aún más, y muchas gracias. Muchas gracias, Silvia. Realmente me quedo con muchos de sus pensamientos. Ahora vamos a escuchar al próximo orador, sobre el cual ya hemos hablado. Así que, doctor De Giorgis, lo escuchamos. Bueno, muchas gracias. Antes que nada, decir que resulta para mí un verdadero honor y ciertamente una gran responsabilidad también dar con esta breve ponencia cierre
a este ciclo que el instituto que usted preside, doctor Horacio Jaunarena, organiza en memoria del general Belgrano, en el año en que celebramos los 250 años de su natalicio y el bicentenario de su muerte. Luego de estas magníficas y muy enriquecedoras 4 ponencias que me precedieron, me toca hablar sobre el rol del Belgrano diplomático. Y la historiografía marca 2 grandes misiones diplomáticas en la vida de Belgrano, o mejor dicho, 2 misiones concretas categorizadas como tales. Una al Paraguay en agosto del 11, encargada por el primer triunvirato de Chiclana, Paso y Zarratea, y otra Europa a finales del 14, encargada por el director supremo Posadas, a quien luego suplanta Alvear, Viamonte, Rondó y Álvarez Tomás, en los pocos meses que Belgrano está en el exterior. Podría ciertamente extenderme y hablar de esta exposición recurriendo a una interpretación un poco amplia quizás del término diplomático, para demostrar que prácticamente durante toda su vida Belgrano lo fue, aún sin serlo, como tantas otras cosas que realizara en el paso por esta tierra. Pero me debo circunscribir por falta de tiempo a estas 2 grandes misiones diplomáticas que la historia marca como tales, ¿no? En primer lugar, la primera de ellas, como decía, al Paraguay a mediados del 11, digamos, no puede ser entendida sin la campaña militar de la que es protagonista el mismo Belgrano un año antes, y el cambio político que en ese tiempo se registra en el Paraguay. A Belgrano, la primera junta lo pone al frente en agosto de 1810 de una expedición auxiliadora de carácter militar a esta provincia del noreste ante los fracasos diplomáticos que había tenido José de Espínola y Peña, quien no había podido lograr que el Paraguay se sumase, adhiriera a la causa de Mayo, y evitar que el gobernador de esa provincia, Bernardo de Velasco, jurara fidelidad al Supremo Consejo de Regencia. Sin embargo, Belgrano no logra cumplir con el éxito esperado de esta misión castrense y debe retirarse, aunque muy respetado sin duda por el coraje que demostró en las 2 batallas, luego de las derrotas de Paraguarí y Tacuarí a inicios de 1811, en enero y marzo respectivamente. Ante estos sucesos, la Junta de Buenos Aires le indica primero que siga camino a la banda oriental para apoyar a Artigas en un intento por tomar Montevideo, pero por motivos esta vez más políticos que militares, Belgrano tampoco logra su objetivo y es llamado a la capital, es llamado a Buenos Aires, debiendo dejar el mando de las tropas en manos de Rondó. Aquí, ya instalada la Junta Grande, Belgrano es visto como un hombre peligroso, un hombre a desplazar, porque además de ser considerado morenista, Belgrano en esos momentos a él le responde ya un ejército de 300 hombres que lo respeta y que le es fiel. Así esta nueva junta saavedrista, con Campana y Mateu sucesivamente al frente, nombra en junio como juez fiscal para evaluar el desempeño de Belgrano en el Paraguay, el desempeño militar, a Marco González Barcarce, quien comienza en ese mismo mes de junio con las testimoniales, nunca llama a declarar a Belgrano, frena el proceso judicial en julio y sorpresivamente a inicios de agosto se le notifica a Belgrano que en base al valor, al celo, a la constancia demostrada en la campaña, dignos de reconocimiento de la patria, se le informa eso, queda repuesto de los grados y de los honores que se le habían quitado exactamente 4 meses antes, y no solo eso, sino que se le encomienda, como decía, regresar al Paraguay, esta vez en misión diplomática, básicamente en virtud de 2 sucesos, el incipiente avance portugués por un lado, y la nueva situación política que allí se vive. Así, en el mes de septiembre del 11, Belgrano regresa nuevamente a Paraguay, como decía, misión diplomática ahora, a un Paraguay que 9 meses atrás lo había, entre comillas, derrocado, pero ya no estaba el gobernador Bernardo de Velasco, sino que un congreso había puesto en funciones a una junta superior gubernativa en la que comienza a destacarse el doctor José Gaspar Rodríguez de Francia, que había sido anteriormente amigo y compañero de Castelli y de Belgrano. Aquel congreso había establecido que hasta tanto otra asamblea constituyente declarase o estableciese la forma de gobierno definitiva del Paraguay, el territorio
se gobernaría con enorme autonomía y sin la intervención de la Junta de Buenos Aires. Y para ello, si bien justamente porque piensa en una posible incorporación de la provincia del Paraguay a la confederación, una confederación de las Provincias Unidas del Río de la Plata, designa a Rodríguez de Francia como representante en ella. Sin embargo, este hombre, el doctor Rodríguez de Francia, no baja nunca a Buenos Aires y es por ello que se lo envía a Belgrano, a Asunción. El 12 de octubre de 1811 firma Belgrano con la Junta Superior Gubernativa del Paraguay un tratado de paz y de límites, formalmente denominada Convención de Amistad, Auxilio y Comercio entre las excelentísimas juntas de Buenos Aires y del Paraguay, pero Buenos Aires objeta algunos puntos de ese tratado y el mismo nunca llega a tener aplicación práctica. A partir de ese momento, Paraguay comienza a reafirmar un alejamiento fáctico de las Provincias Unidas y también del exterior. Progresivamente también Rodríguez de Francia se retira 2 veces de la Junta y va convirtiéndose en un hombre fuerte en esta provincia, primero a través del consulado y luego como como dictador temporal por 5 años y finalmente como dictador perpetuo, muriendo en el poder en 1840. Pasando ahora a la segunda misión diplomática de Belgrano, mejor dicho, la que la historia le reconoce como tal, debemos dejar atrás su paso por el Ejército del Norte y corriendo ya el año 1814, ubicarnos en una situación interna y externa, internacional totalmente diversa a la de los recientes años anteriores. Por un lado, para resumirlo de algún modo, a Salta y Tucumán le siguen Vilcapugio y Ayohuma, y la entrega por parte de Belgrano del mando del Ejército del Norte San Martín en la posta de Yatasto. Por el otro, al Imperio Napoleónico le sigue el ingreso de las tropas de Austria, Rusia y Prusia a París, y un Fernando VII que regresa a España con una férrea voluntad de echar por tierra cualquier idea de monarquía constitucional y de independencia o de autonomía para sus colonias. Así, ante la posibilidad cierta que acabada la guerra en Europa, la metrópoli organice una expedición para reconquistar sus colonias, en Buenos Aires el nuevo director supremo, Gervasio Posadas, decide enviar misiones diplomáticas. Una la encabeza Manuel García, la corte lusitana asentada en Río de Janeiro, y otras 2 son enviadas a Londres y Madrid. Una a cargo de Manuel Zarratea y otra a cargo ofrecida a Belgrano y a Medrano, pero finalmente Medrano no acepta y es designado para esa labor Rivadavia. Es el Consejo de Estado el que aprueba en septiembre de 1814 la decisión de Posadas, y para ello se le dictan instrucciones oficiales a los 2 emisarios a inicios del mes de diciembre de ese año, de 1814. La misión tenía por objetivo 4 puntos esenciales. Por un lado, felicitar a Fernando VII por la recuperación del trono. Por otro lado, frenar o al menos ganar tiempo de cara a ese eventual envío de una gran expedición militar a América, ya que se hablaba de un contingente de 15.000 soldados para la reconquista de estas tierras. En tercer lugar, interceder en Madrid para que frenara desde la metrópoli, se frenara un poco la ofensiva del virrey Abascal sobre estas tierras del sur. Y colateralmente, en cuarto lugar, apaciguar un poco el recelo del Brasil ante la situación del Plata. Ahora bien, en cuanto al primero de estos objetivos, si bien los emisarios debían jurar fidelidad a Fernando VII, tanto de estas tierras como de sus gentes, se lo debía informar también de los abusos cometidos en su nombre y durante su cautiverio por parte de las autoridades españolas asentadas en estas tierras, y en esa línea se le propondría la pacificación de estos territorios a través de un nuevo pacto basado, por un lado, en importantes autonomías de las colonias, y por otro lado, en la necesaria preaprobación de las medidas del rey vinculadas a estas tierras por parte de una asamblea local en las que estuvieran representados los intereses de los criollos. Igualmente, en esas instrucciones oficiales quedaba de manifiesto la voluntad de seguir combatiendo
si el rey, digamos, no aceptaba estos reclamos autonómicos. Pero el viaje tendría, antes de llegar a la corte madrileña, dos escalas previas, una en Río de Janeiro y otra en Londres, como ya había mencionado. Allí en Londres los plenipotenciarios se encontrarían con Zarratea, quien ya se encontraba en la capital británica, y juntos analizarían la mejor manera de llegar a la corte española. Sin embargo, a Rivadavia se le entregan, además de estas instrucciones oficiales, instrucciones secretas que Belgrano no conocía, y que consistían en ofrecer, preferiblemente a la corona británica, la corona de un posible reino del Río de la Plata, o bien a un príncipe inglés, o bien a un príncipe español. Y mientras Rivadavia sí debía continuar su viaje a Madrid, como estaba previsto en las instrucciones oficiales, probablemente con Zarratea, Belgrano en cambio no. Belgrano debía permanecer en Londres para seguir desde allí las negociaciones que la dupla Rivadavia y eventualmente Zarratea tuvieran con Fernando VII, y actuar en consecuencia ante la corte inglesa o ante cualquier otra corte que se mostrara dispuesta a colaborar con la causa rioplatense en caso que las cosas en España no prosperasen de la forma prevista. Así que bueno, parten estos hombres, pero además se establecía que si al llegar a Londres ambos, Zarratea les informaba que en ese entretiempo había logrado acordar con la corte británica u otra aliada el envío de un príncipe que aceptase las reglas de una monarquía constitucional para estas tierras, la continuidad a la Madrid quedaba suspendida y se rompía definitivamente con la metrópoli. Esto es un punto muy importante. ¿Y cómo se entiende este cambio de paradigma o de pensamiento? Bueno, se entiende a partir de los cambios en el panorama internacional. Este panorama internacional condujo a que el ideal republicano francés de finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, que había inspirado a la Revolución de Mayo, quedase un poco de lado en gran parte de la clase ilustrada local, ahora convencida que la monarquía parlamentaria era la forma de gobierno más adecuada, al menos por un tiempo, hasta que las cosas se calmaran en Europa para estos territorios. Así entonces, como decía, parten Belgrano y Rivadavia de Buenos Aires con estas ideas y con estas instrucciones públicas y secretas, el 28 de diciembre de 1814, y el 12 de enero de 1815 arriban a Río de Janeiro como primera escala del viaje. Repito, lo hacen como delegados de la Asamblea Constituyente que sesionaba en Buenos Aires desde 1803. Llegan en enero 12 de enero de 1815 a Río de Janeiro, con un claro objetivo: reunirse con el príncipe regente Juan de Portugal y con su esposa, la princesa Carlota Joaquina, que era infante de España, y a quien Belgrano, junto a Castelli, Vieites, Beruti y otros ilustrados, habían expresado formalmente en 1811 su adhesión, invitándola a que asumiera la titularidad de los dominios españoles en América, ante la ausencia de su hermano el rey y el rechazo de estos hombres a la Junta de Sevilla. Sin embargo, la misión no prospera y la corte, los príncipes regentes no reciben a Belgrano y Rivadavia, sino que son recibidos por funcionarios de menor rango en Río de Janeiro. Sí logran encontrarse con los embajadores de España y de Gran Bretaña, quien ambos los instan a que apuren su partida hacia Europa, y es este último, el embajador británico, Lord Strangford, quien les pone a disposición de los diplomáticos en esos momentos, Belgrano y Rivadavia, la fragata con la que en mayo llegarán a Londres. Ahora bien, para sorpresa de ambos, cuando llegan a Londres la situación también es distinta a la que suponían, y tendrán que moverse con una libertad de acción bastante menor a la que creían que dispondrían. ¿Por qué? Porque en el interín entre que dejan Río de Janeiro y llegan a Londres, Napoleón escapa de Elba y se inicia ese periodo que se conoce como los 100 días, lo que obliga a las cortes europeas a concentrar toda su atención, toda su energía y todo su accionar en ese asunto, y no tener tiempo para atender eventuales
cuestiones de colonias españolas en América. Así que reunidos en Londres, Rivadavia y Belgrano con Zarratea, son informados por este que ante la turbulencia situación que se vive en el continente, Zarratea le había encomendado, en realidad contratado a un lobista, digamos, al conde de Cabarrús, un financista francés naturalizado español, para que negociara con Carlos IV, en ese momento exiliado en Roma, el envío al Plata de su hijo menor, el infante Francisco de Padua, para que fuera aquí coronado como cabeza de lo que comenzaba a delinearse como el Reino Unido del Río de la Plata, y que incluiría no solo las tierras del anterior virreinato, sino también las presidencias de Chile y las provincias de Puno, Arequipa y Cusco. Belgrano y Rivadavia adhieren rápidamente a esta idea, tanto que Belgrano comienza a redactar un esbozo, un proyecto de constitución para esta nueva monarquía americana, y también delinea un escudo y una bandera para la misma. Sin embargo, Carlos IV, ante la definitiva caída de Napoleón en Waterloo, se niega a traicionar, por temor, supongo, a su hijo Fernando VII, y el plan denominado el negocio de Italia fracasa. Cabarrús llega a proponerle que a los hombres de Mayo que secuestraran al infante Francisco de Padua y lo trajeran al Plata para coronarlo, pero por suerte, digamos, Belgrano, Zarratea y Rivadavia desisten de ese plan. Comienzan allí a percibirse ciertas desavenencias entre Belgrano y Rivadavia por un lado y Zarratea y Cabarrús por el otro. Zarratea, ante el temor de que Belgrano y Rivadavia terminasen negociando con el repuesto Fernando VII una paz consensuada y bastante poco favorable para las autonomías de estas tierras, manda Cabarrús para que, a la corte española, para que negocie, para que intente negociar con Fernando VII una salida, entre comillas, más decorosa para las provincias de Plata, pero Fernando VII se niega a recibir al conde de Cabarrús y a través del ministro Pedro de Ceballos le informa que la monarquía no va a ser constitucional y tampoco va a haber autonomía para las colonias. Mientras tanto, en estas tierras, 4 directores supremos se suceden en los breves meses que Belgrano está fuera, y comienzan a ponerse en duda en algunas cortes, ante algunos interlocutores, la validez de los poderes e instrucciones que tanto Belgrano como Rivadavia ostentaban. Además, enterado Álvarez Tomás, que desde abril del 1815 era el nuevo director supremo, envía llamar a Belgrano y a Zarratea para que regresen a Buenos Aires, ya que no habían prosperado sus misiones. Pero como el mandato de estos hombres en realidad había sido otorgado por la Asamblea, en Europa se decide que solo regresaría Belgrano y que Rivadavia y Zarratea permanecerían un tiempo más allí a la espera de eventuales negociaciones o apertura de canales de comunicación más directos con la corte española, cosa que no sucede. Belgrano entonces sí regresa a Buenos Aires, no sin antes enfrentarse con Zarratea por una cuestión vinculada a la falta de claridad y transparencia en el uso de fondos públicos por parte de este y en especial por parte del conde de Cabarrús. Llegan a casi, están a punto de batirse en duelo. Como decía, solamente en un primer momento Belgrano regresa y regresa convencido que, digamos, habiendo percibido la hostilidad de las naciones europeas a los ideales republicanos y, por ende, convencido de que la mejor forma para la supervivencia de la causa americana es la formación de una monarquía temperada, como él la llama, ¿no? Una monarquía constitucional. Pero ante la dificultad de haber encontrado un príncipe europeo para ocuparla, comienza a delinear la idea de elegir un monarca con linaje local, hallándolo en la casa del Inca, ¿no? Y convencido, seguro, que con esta decisión él lograría el apoyo de las poblaciones del Perú y del Altiplano a la causa de la emancipación. Es en las sesiones del Congreso de Tucumán, al que es invitado a exponer en 1816, en donde plantea estas tesis, apoyado en principio por Rivadavia por San Martín y por Güemes, y propone además que la capital del futuro reino
se ubique en la ciudad de Cusco. Lo hace, expone en un magnífico y muy emotivo y muy profundo discurso el 6 de julio, un sábado 6 de julio de 1816, a 3 días de la declaración de la independencia. La idea, si bien es vista con cierto beneplácito por algunos congresistas del norte, es rechazada de plano por el Frente Porteño y del litoral, que con desprecio la consideran directamente ridícula y extravagante. Así concluyen las misiones eminentemente diplomáticas que la historia asigna a Manuel Belgrano. Si se me permite, antes de concluir este ciclo casi, me gustaría agregar algunas reflexiones, un poco en línea con lo que decía la doctora Toscano, a modo de reflexión sobre este padre de la patria. Belgrano, al morir tan joven, o más que joven, tan cercano en el tiempo, su muerte a los sucesos de mayo de 1810, pasa a convertirse en el primer prócer de la revolución, ¿no? Esto es de la historia emancipadora de estas tierras del Plata. Y si bien es sabido que muere pobre y prácticamente olvidado en la misma casa paterna en la que naciera 50 años antes, ya el año siguiente el gobernador porteño, Martín Rodríguez, ya estable, asentado en esta provincia, decide rendirle tributo con un gran funeral cívico y un homenaje importante en la catedral. Pero, o sea, sus contemporáneos ya comienzan a reconocerlo. Sin embargo, no es hasta la consolidación del Estado constitucional, varias décadas después, y en especial ante la necesidad del mismo de dotarse de una historia propia, una historia común, mítica, aglutinadora, si se quiere, con vistas a superar las fragmentaciones propiciadas por un lado por los tan recientes y fuertes caudillajes locales, así como por el otro, por la nueva masa inmigratoria que comenzaba a hacerse realidad y la que había que de algún modo nacionalizarla culturalmente, que Belgrano comienza a alzarse y a ser reconocido como un verdadero padre fundador de la patria, ¿no? Un cofundador, para ser más preciso. Y es Bartolomé Mitre, como ya se dijo en esta serie de exposiciones, que el principal encargado, ¿no?, de esa misión, elevándolo junto a San Martín a los altares fundacionales de un Estado que se legitimaba en una nación que era para Mitre preexistente a ese Estado que se creaba. Ahora bien, convertidos ambos, San Martín y Belgrano, en los dos principales próceres de la libertad y la independencia argentina, Mitre no los diviniza, ¿no?, ni los eleva a un bronce absoluto, cosa que sí hace luego sucesivas corrientes ideológicas y facciones políticas a fin de usarlos desde ese bronce en pos de sus propios intereses. Este es mismo Belgrano en sus memorias que citaba recientemente la doctora Toscano, quien dice de sí mismo que mucho le falta a él para ser un verdadero padre de la patria y que apenas se contentaría con ser simplemente un hijo de ella, ¿no? Y Mitre también habla de él como el tipo ideal de héroe modesto de la democracia que no deslumbra. Una llamativa y magnífica definición de Belgrano, me parece, ¿no? Un tipo ideal de héroe modesto, que no deslumbra. Y así, si uno analiza una historia desacralizada de Manuel Belgrano, es difícil encontrar en ella a ese padre, a ese héroe, a ese genio que la historia del siglo XX intentó inculcarnos. Belgrano, como bien sostiene Romero, es un hombre que señala un camino que más que político es un camino moral, ¿no? Es un hombre simple pero ilustrado, un hombre moderno, esto es que es de su época, siempre a la vanguardia del pensamiento de la misma, pero a la vez muy moderado y siempre respetuoso de la autoridad. Y que justamente por estas particularidades de su temple, de su personalidad, de su ser, no brilla en todo lo que realiza, porque yo creo, a mi modo de ver, que no realiza todo lo que él desea o todo para lo que se preparó, sino que él va surfeando como puede las más diversas situaciones que la vida, especialmente la vida pública y la zigzagueante gesta patriótica, le va poniendo en su camino. Él no reniega de ella en absoluto, sino que las acepta y las enfrenta con enorme responsabilidad y valentía, pero salvo en contadas excepciones, no logra, como decía, brillar. Él
lo reconoce muy clara y sinceramente, ¿no? Belgrano es un hombre que muchas veces se muestra frustrado. Y Belgrano antepone siempre el deber, el deber de lo que se le encarga a lo que él realmente quiere, quizás, o lo que él realmente sabe, ¿no? Es un ser que vive en pos del ideal de libertad y de independencia que comienza ya a vislumbrar en 1808 para su tierra. Y en pos de ello va acatando los más diversos pedidos, los más diversos retos que el proyecto emancipador le impone, ¿no? Con una entrega absoluta, con una devoción en la que muchas veces no toma en cuenta, creo yo, su grado de preparación o su capacidad para enfrentarlos. Y ahí es donde creo que aparece el modelo que los constructores del Estado constitucional rescatan como héroe nacional y como padre fundador o cofundador de la patria, y que luego la historia posterior desvirtúa. Belgrano es puro ser moral, es puro ejemplo, eh, es puro entrega a las causas más nobles de la libertad y la independencia. No es triunfo entendido como hecho fáctico. Sí gana Salta y Tucumán, y fundamentalmente que crea la bandera, ¿no? Que es su triunfo entendido como obra máxima de la historia. Pero no es un padre fundador basado en hechos tangibles, en hechos concretos, como quizás podría serlo Belgrano, sino más bien es un padre fundador de una patria basada en recorridos, en ejemplo, en ese largo zigzagueo, como decía, de su vida. Belgrano deja estela, ¿no? Y Sago la Bandera no deja hitos, ¿sí? Ni en el consulado, está en su memoria, pero en su actuación no, ni en la primera junta, ni en Paraguay militar, ni en Paraguay diplomático, ni en el Ejército del Norte, obviamente están Salta y Tucumán, pero que la historia a veces las llama también los milagros de Salta y Tucumán, ni en la misión diplomática que vimos a Europa, ni en el ocaso de su vida nuevamente en el Ejército del Norte, ni siquiera en su vida familiar. Se distingue, digamos, logramos encontrar acciones fundacionales o grandes hechos concretos que podrían enmarcarlo como glorias o éxitos tangibles. Belgrano piensa, Belgrano propone, Belgrano acepta, Belgrano actúa, Belgrano cumple, da siempre el máximo de sí, es entrega, como decía, plena y dedicación. Ese es el modelo Belgrano, o mejor dicho, el Belgrano modelo que toma, creo yo, Mitre para alzarlo, ¿no? Y como padre fundador, como ejemplo de esa nación preexistente al Estado que acaba de crearse. Y ese es el Belgrano que tenemos que redescubrir. Un Belgrano al que hay que quitarle tanta bandera, tanta aurora, tanta sacralidad propia de los fanatismos del siglo XX, y rescatar a aquel hombre cívico, aquel hombre culto, aquel hombre entregado al deber, que la historia reciente muestra tan poco y que debemos rescatar. Muchas gracias. Doctor, tiene que abrir el micrófono, ¿eh? Sí, muchas gracias, doctor De Giorgi. Y ahora dejamos abierta la posibilidad de que le dirijan preguntas a Anastasia para que ella les otorgue el uso de la palabra. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta o comentario? Mira, pueden levantar la mano por acá o pedirme la palabra por chat. Bueno, yo voy a hacer alguna pequeña reflexión, pero francamente las exposiciones han sido muy completas, de tal manera que no hay demasiado para agregar a la rica personalidad de Belgrano que han puesto de manifiesto los dos expositores. Me queda un sentimiento de cierto dolor cuando veo la idea que tenía Belgrano sobre la educación y lo que significa la educación para un país, y veo la realidad de nuestra educación después de los años que transcurrieron desde que Belgrano escribió esa reflexión. Y de la misma manera que me
me preocupa la distancia que estamos todavía para alcanzar las ideas de Belgrano en materia de educación con respecto a nuestro pueblo. También me preocupa la relación que marcó el doctor de Giorgi entre política y moral, y la difusa que es la relación que hay en este momento en nuestra patria acerca de la vinculación que tiene que ver entre la moral y la política. Creo que nos vino bien recordarlo a Belgrano. Creo que nos hace falta tenerlo a Belgrano siempre presente, porque es un ejemplo que debemos tener en la mira y que en estas épocas de confusión tanto nos hacen falta. No sé si alguien más quiere aportar a estas reflexiones o preguntas. Yo, antes de despedirlo, quiero recordarles e invitarlos a los que no son miembros del instituto a la próxima reunión que vamos a tener el primer lunes de agosto, y que nuestro disertante va a ser Julio María Sanguinetti, que es uno de los pensadores vivos de una mayor vigencia. Así que les agradezco la presencia a todos y dejo abierta la última posibilidad para hacer alguna pregunta, si es que quieren, y si no, los saludo. ¿Alguien quiere hacer algún comentario o pregunta? Muy bien, muchas gracias y esperamos encontrar... Perdón, Antonio. Sí. Simplemente saludaba. Ah, perfecto. Perfecto. Insisto, a los que no son miembros del instituto, están invitados y los esperamos el primer lunes de agosto. Creo que lo de Julio María Sanguinetti va a ser muy interesante y digno de ser escuchado. Muchas gracias. Gracias, hasta luego.